Buenos días con todos y gracias por su tiempo para compartir este webinar. Muy bien, lo que vamos a hablar ahora el tema es ajustando el modelo de negocio y vamos a mirar casos de éxito durante la cuarentena y durante la crisis. Y básicamente el objetivo es mostrarles que a pesar de la crisis siempre hay oportunidades y la habilidad de los CEOs y de la gerencia va a estar en poder identificar y aprovechar esas oportunidades aún en momentos de crisis como la que tenemos ahora. El contenido de la presentación incluye al inicio un breve repaso conceptual de lo que es el modelo de negocios para mirar los escenarios posibles y la recuperación, así como el retorno al trabajo después de la cuarentena, para centrarnos en mirar 3 casos específicos de éxito y cerrar con las preguntas y respuestas que ustedes pudieran tener. Y vamos a empezar con los conceptos básicos muy brevemente de lo que es un modelo de negocios. Un modelo de negocios es la manera en que una empresa crea, entrega y captura el valor para el cliente. Antes se relacionaba únicamente el modelo de negocios a cómo la empresa ganaba dinero. Sin embargo, el modelo de negocios es más que ganar dinero. Y por eso es que la definición involucra la creación, la entrega y la monetización de valor para el cliente. El modelo de negocio siempre está centrado en la oferta de valor para el cliente. La oferta de valor es la promesa que la empresa realiza a su cliente a cambio de que éste adquiera su producto o servicio. La oferta de valor normalmente involucra la definición de cuáles son los segmentos de los clientes que vamos a atender, cuál es la relación que vamos a mantener con esos clientes, a través de qué canales vamos a llegar a nuestros clientes, cuáles son los recursos y actividades clave que debemos ejecutar para poder entregar esa promesa de valor, cuáles son los socios y aliados estratégicos que vamos a necesitar para poder cumplir la promesa a nuestro cliente y cuáles son los ingresos y costos relacionados con esa operación. Como vemos, siempre el cliente es el centro de cualquier modelo de negocio y eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque históricamente las empresas se han enfocado hacia sus productos. Sin embargo, esas empresas probablemente no van a tener viabilidad en el futuro si es que no cambian su visión hacia volverse y centrarse en su cliente, que es lo más importante. Ahora, ¿por qué debemos pensar en ajustar el modelo de negocio? Y estas son ciertas señales que le pueden dar al CEO y a la dirección de la empresa luces sobre o alertas sobre cuándo es momento de ajustar el modelo de negocios. En primer lugar, no logramos identificar claramente cuál es el camino para el crecimiento futuro. El mercado no aprecia valor en la oferta que le estamos dando en nuestro negocio. La base de clientes no crece sistemáticamente y cada vez nos cuesta más crecer. No se cubren los estándares actuales de la industria, siempre hay alguien que está por delante de nosotros. Los competidores nos llevan ventaja y cada vez es más difícil generar recursos y rentabilidad. Estos temas, como digo, son alertas de que es momento de cuestionarse el modelo de negocios y evaluar si es que ya se debe ajustar. ¿Y cuándo deberíamos hacer ese ajuste en el modelo de negocios? Bueno, básicamente cuando esas alertas se generan y el modelo actual de negocio no se ajusta a la realidad esperable en el mercado, no permite un crecimiento sistemático y no tenemos un protagonismo en la industria. Es lo que se llama un punto de inflexión estratégico. Y ahora por la coyuntura tenemos ese punto de inflexión estratégico, en donde tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica y claramente tenemos un cambio de hábitos en los consumidores, de los cuales ya mi colega Jorge les va a hablar un poquito más adelante. No ajustar el modelo de negocio ante estos cambios muy probablemente puede provocar la salida del mercado. Y hay muchísimos ejemplos de esta realidad. Yo aquí tal vez les quiero mencionar muy brevemente 2. Seguramente no todos los asistentes por su juventud conocen qué fue Blockbuster, pero fue la tienda más grande de renta de videos en el mundo, con franquicias en varias decenas de países. Sin embargo, Blockbuster se quedó confiado en su negocio. De hecho, el dueño de Netflix se acercó a Blockbuster para proponerle un cambio en su modelo de negocios y desarrollar contenidos en lugar de rentar videos. Blockbuster no se interesó en el tema porque su negocio era un negocio exitoso, que iba bien
que estaba generando resultados, en donde había crecido significativamente. Bueno, ahora sabemos, muchos de ustedes no saben ni siquiera lo que es Blockbuster, porque básicamente salió del mercado, porque no pudo mirar lo que realmente quería el cliente. Este es un ejemplo de cuando uno está centrado en su producto y no en su cliente. Los clientes los que buscaban eran contenidos, no necesariamente el producto, que era el video de renta. Y otro ejemplo es BlackBerry. BlackBerry fue una empresa, fue una empresa de telefonía móvil, de teléfonos celulares, perdón, muy exitosa y tuvo un boom muy relevante cuando lanzaron el BlackBerry Chat, que básicamente es una aplicación, fue una aplicación para compartir mensajes gratuitos. El problema fue que estaba cerrado únicamente a los usuarios de BlackBerry. El momento en el que vino WhatsApp, que fue absolutamente general para todo el mundo y de igual manera gratuito, BlackBerry no entendió ese cambio en el mercado y BlackBerry ya quebró. Ahora, ¿cómo se debe ajustar el modelo de negocio? ¿Cuáles son los pasos para poder tener un ajuste exitoso en el modelo de negocios? Lo primero que debemos hacer es entender profundamente a nuestro cliente. Y para eso ahora tenemos muchísimas herramientas a través del Analytics y el Big Data que nos pueden permitir exactamente conocer cuáles son los hábitos y el comportamiento de nuestro cliente. Es súper importante tener en cuenta, dado que si el cliente es el centro de nuestro negocio, es indispensable que nosotros tengamos un conocimiento claro de cuáles son sus necesidades, de manera de que nuestra oferta de valor y la promesa que le vamos a hacer se ajuste a esas necesidades para poder tener un negocio en crecimiento hacia el futuro. En segundo lugar, debemos evaluar objetivamente en qué somos realmente buenos. Debemos identificar lo que funciona y lo que no dentro de nuestro negocio. ¿Y por qué? Porque deberíamos apalancarnos en aquello que realmente somos buenos, tratando de minimizar o mitigar aquello que no. Y esa va a ser la palanca con la que vamos a poder entregar a nuestro cliente nuestra promesa de valor. En tercer lugar, debemos transformar de una visión histórica que probablemente hayamos tenido hacia el producto para enfocarnos y centrarnos en el cliente. El éxito de cualquier modelo de negocio está en centrarse en el cliente. Como vimos dentro de los componentes del modelo de negocio, todo gira en función al cliente. En cuarto lugar, es necesario incorporar la innovación. Y la innovación normalmente se relaciona con temas tecnológicos. Innovación no es solamente temas tecnológicos. Podemos innovar en procesos, podemos innovar cambiando ciertas cosas. No necesariamente todo el mundo es digital, y esto Jorge también lo va a mencionar en su presentación, pero sí debemos necesariamente incorporar los temas de innovación en el modelo de negocio. El mercado cambia y nosotros debemos ser lo suficientemente flexibles como para entender esos cambios y adaptarnos a esos cambios. En quinto lugar, es muy útil usar experiencias, y para eso pueden contar con expertos como nosotros, básicamente para coger y mirar cuáles han sido los cambios o los ajustes exitosos en el modelo de negocios. Ahora va el centro de la presentación, es contarles esos casos de éxito, pero normalmente siempre es mejor aprender de las experiencias de otros, de manera de tratar de no cometer los mismos errores. Seguramente se cometerán errores, pero diferentes. Y en ese sentido ayuda muchísimo la experiencia de terceros. Finalmente, entender que la resistencia al cambio y la aversión al riesgo son parte del proceso. Y en este tema, sobre todo, es relevante en empresas familiares, en donde si es que he tenido éxito durante tantos años, es complejo entender que lo que me funcionó durante décadas probablemente no va a funcionar. Y para eso creo que debemos tener en cuenta que la realidad que tenemos ahora es una realidad radicalmente diferente y no es una realidad que va a cambiar en el corto plazo. Tenemos claramente condiciones económicas diferentes, tenemos cambios muy significativos en los hábitos de los consumidores y necesariamente deberemos adaptarnos a esas realidades para poder darle al cliente lo que espera. Ahora, algunos ejemplos del ajuste en el modelo de negocio, sin que estos signifiquen recetas, pero son algunos simplemente ejemplos. La primera es ampliar la oferta de valor para los clientes, es decir, darle a mi cliente algo más de lo que le venía dando históricamente. En segundo lugar, convertir una parte del negocio en el negocio central. Si yo entiendo a mi cliente y analizo que lo que realmente a él le da valor es una parte de lo que yo le entrego, bueno, muy probablemente tenga sentido centrar o cambiar mi core business hacia esa parte de mi negocio. Modificar el mecanismo de captura de valor. Y aquí, como ejemplo, podemos ver todas estas plataformas freemium, en donde básicamente lo que hacen es entregarnos un cierto contenido gratuito, de manera de que después
la otra parte del contenido se ha pagado. Entonces ahí el tema es, y en el caso de los CDs, es un muy buen ejemplo de la música o de los videos, en donde en lugar de comprar canciones, lo que se hace es suscribirse a contenidos. Entonces estamos cambiando la manera de cómo se captura o cómo se monetiza el valor. Cuarto lugar, modificar y ampliar los canales para llegar al cliente. En esta coyuntura hemos visto que los temas de movilidad han sido absolutamente restringidos y eso probablemente va a seguir en función a cómo vayan cambiando los semáforos. Y el tema del delivery o de la entrega a domicilio y los canales digitales evidentemente adquieren un peso mucho mayor en la nueva coyuntura. Y entendiendo que no necesariamente todo el mundo es digital, sin embargo, sí hay que integrar todas las herramientas disponibles de transformación digital en lo que sea aplicable a nuestro negocio. Muy bien, le voy a dar la palabra a mi colega Jorge Bedoya, que es experto en temas de mercadeo y estrategia, para que continúe con la presentación. Adelante, Jorge. Muchas gracias, René. Bueno, buenos días con todos. Este es un momento en el cual los gerentes, los CEOs, las juntas directivas tienen que enfrentarse al momento de la verdad. Y son tres factores. El primero es de que hay una aversión al riesgo totalmente diferente. Cada persona es diferente y cada grupo de directores es diferente. Y la forma como toman los riesgos es en igual forma diferente y depende de cada empresa. También en estudios pasados se ha demostrado de que las decisiones que se toman en función del pasado producen pérdidas en estos tiempos de desestabilidad, porque son escenarios inciertos. Y muchos CEOs que venían ya con problemas antes de esta pandemia, tenían o tienen una sola bala. Entonces la pregunta que surge es, ¿adaptar o seguir con el modelo de negocio actual? Por eso es que la recuperación tiene que estar enfocada en tres conceptos que en la última charla que dimos lo estuvimos hablando, como es el manejo de crisis. La recuperación luego de la cuarentena tiene que estar enfocada en escenarios. Es decir, ¿estamos nosotros actuando en función de una visión futura o estamos simplemente reaccionando? Por otro lado, ¿tenemos un plan que va en función de esa visión o simplemente estamos actuando conforme se está dando la situación? En la resiliencia, ¿la empresa tiene la capacidad financiera para aguantar imprevistos? Por otro lado, la capacidad de talento humano, la capacidad que tiene la empresa para avanzar, existe. Y por último, la adaptación. ¿Somos capaces de ser rápidos en ejecutar los cambios? ¿O somos una empresa paquiderma que le toca mover todo el aparato e ir poco a poco haciendo los cambios? Los ajustes hacia arriba, upsizing, o hacia abajo, reducción, downsizing, ¿los estamos efectuando o no los estamos efectuando o simplemente estamos quietos esperando a ver qué pasa? Y la pregunta clave aquí es, ¿nos estamos moviendo o estamos retrocediendo? Y eso es lo que ustedes tienen que enfocarse, ver dónde estamos. Por eso es que el CEO en este regreso al trabajo tiene preguntas una vez que se han cambiado los semáforos de rojo a amarillo. ¿Cuál es la salud financiera que tiene la empresa en este momento y cuántos días tiene su flujo de caja? ¿Cómo está la relación en términos de relevancia con el consumidor? ¿Somos relevantes? ¿Mantenemos esa relevancia o hemos perdido la relevancia que se está dando? ¿Seguimos siendo competitivos? ¿Tenemos propuestas diferenciadoras? Esto es lo que comercial y mercadeo tienen que preguntarse. A la vez de que en talento humano, ¿cómo motivamos a los empleados y garantizamos su seguridad regresando al trabajo? ¿Quiénes son los que regresan? No todos van a regresar. Y por otro, ¿son todos necesarios? Son preguntas que uno tiene que hacerse en ese momento. En operaciones, ¿qué tan rápido es el retorno? Controlando los riesgos de contagio. Y la última pregunta es si es que podemos ahorrar en espacios. ¿Hay metros cuadrados disponibles? Esas son preguntas que un CEO tiene que preguntarse y tiene que resolverlas. El consumidor.
En un cafecito anterior que hemos tenido en semanas pasadas, nos preguntaron si el consumidor cambiaría post pandemia. Y la respuesta es sí. Y el racional que tenemos aquí es bien claro. La preocupación por la salud seguirá. De acuerdo a estudios en Ecuador, sigue siendo el top, al igual que en todos los otros países. La gente tiene renuencia al contacto con otras personas no conocidas. Y esto se va a dar hasta que se consiga la vacuna. La decisión es personal en términos del contagio y muchas personas toman la decisión o tengo que salir a trabajar o me refugio en mi casa. Son decisiones personales que toman las personas y eso afecta el comportamiento del consumidor. También en términos de familia y empresas son decisiones que se toman en este momento, la seguridad y protocolos. ¿Cuáles son mi seguridad y protocolos en mi hogar, en la oficina? ¿Y cómo adopto productos, experiencias para prevenir? ¿Cómo tengo los protocolos en mi casa y los protocolos que se están dando en las oficinas? La convivencia en las familias está presionado por el teletrabajo y la educación en línea. Aquí hay una situación muy sui generis porque cambia la forma de trabajo y la forma de vida en el hogar. El comer en casa, el cuidado de los hijos, la visita de familiares, los amigos y las salidas, si se las permite. Todas son condiciones que afectan el comportamiento. Por último, el aumento de despidos, la disminución de salarios que se están dando y que van a continuar, magnifican el ahorro. Las personas están pensando en ahorrar o en ver cómo llegan hasta fin de mes, así como la focalización en productos y servicios esenciales. Entonces, la respuesta es sí, va a cambiar y está cambiando el consumidor en esta cuarentena y post cuarentena. Por tanto, estamos en una etapa en que la recuperación de la mayoría de los servicios productivos se está dando. Y eso obliga a cuestionar el modelo actual que tiene una empresa. No importa si es una empresa nueva o es una empresa ya que tiene muchos y muchos años en operación. Por lo tanto, ¿qué es lo que requiere? Tiene que cambiar y en el lado izquierdo vemos lo que es la generación de la demanda. Y tenemos que ver por el lado de clientes si hay nuevas demandas que tenemos que cubrir a través de innovación. Tenemos que estimular y mantener la demanda a través de acciones de consumidor y comercial, a la vez de que también tenemos que enfocar nuestro go-to-market, es decir, ajustar los canales de distribución que nosotros tenemos, incluyendo los modelos online. En términos de los ingresos, tenemos que racionalizar el portafolio. Tenemos que ver si realmente justifica tener todo el portafolio o simplemente hacemos un 80-20 de Pareto y vemos que la venta está concentrada básicamente en el 20% de los SKUs. Rentabilizar clientes. Los clientes que son rentables, comenzar a trabajar en fidelizar. Y los otros tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que decir, ¿los rentabilizamos o qué vamos a hacer con ellos? El objetivo en ingresos, en generación, es ganar participación de mercado. Si los mercados o la demanda cae, nuestro objetivo como comerciales es ganar participación de mercado. Porque posteriormente, una vez que regrese, sea B, U o L, el retorno de este sector, nosotros tenemos una posición más competitiva, al igual que fortalecer las alianzas con otros. En el lado derecho, por otro lado, tenemos los recursos, los costos, que son parte de la estructura de costos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ser flexibles en la producción. Los proveedores con los cuales tenemos tienen que ser confiables. Los tiers 1, 2 y 3 tienen que ser confiables dentro de lo que es las operaciones. Y la pregunta aquí es, ¿aceleramos o no la transformación digital? Hay un cuestionamiento ahí. Y todo depende de la empresa. Todo depende de cómo está la empresa, las estructuras, los recursos para poder hacerlo. Al igual que cómo está su posición competitiva. El cambio en la forma de trabajo lo tenemos que hacer. En estos semáforos nos obligan a hacer un cambio en la forma de trabajo.
Reestructuramos costos. Tenemos que ver cuáles son los costos verdaderos por producto y entrar a fondo y analizar cada una de esas partes. Tenemos que priorizar inversiones. Inversiones que vimos que no son rentables, hay que pararlas. Pero hay otras inversiones nuevas que se están dando y hay que acelerar esas partes. A la vez de que tenemos que contar con información en tiempo real para poder tomar decisiones. Y esto significa estructuras y cambio. Así que dejo con ustedes a René con el primer caso de éxito para que pueda compartir con ustedes. Gracias, Jorge. Bueno, aquí les voy a contar primero de qué tipo de empresa estamos hablando, porque uno puede pensar que estos temas aplican a grandes empresas o a multinacionales o a empresas con ciertas características, pero como vamos a ver en estos 3 ejemplos, realmente el ajuste del modelo de negocios es aplicable a cualquier negocio de cualquier tamaño, en cualquier sector, incluso si está en los sectores perdedores a partir de esta crisis. Recordemos que siempre las crisis generan oportunidades y esas oportunidades son aprovechadas para quien tenga la mejor visión, los recursos y sobre todo el interés de coger y adecuarse a esa nueva realidad. El primer ejemplo del que les voy a hablar es una empresa industrial, es una empresa pequeña, que básicamente es una empresa familiar, que en términos de capacidad instalada tenía 4 líneas o tiene 4 líneas de producción. Sin embargo, todo su desarrollo estaba anclado básicamente en un producto estrella y algunos productos secundarios, y además estaba enfocado en un solo segmento o nicho de mercado. ¿Qué fue lo que les llevó a esta empresa a tomar la decisión de ajustar su modelo de negocio? Bueno, en términos de resultados había generado pérdidas significativas en los últimos 2 ejercicios fiscales. Tenía un alto nivel de endeudamiento y muy diversificado, es decir, varios financistas en condiciones diferentes y en general a corto plazo. La capacidad instalada, a pesar de tener 4 líneas, como les comento, estaba centralizado en un solo producto estrella, entonces teníamos una capacidad instalada claramente subutilizada y le costaba mucho a la empresa crecer porque sus precios básicamente dejaron de ser competitivos, incluso en su producto estrella. ¿Cuál fue el cambio que se hizo en el modelo de negocio en este caso y en este ejemplo? Ellos básicamente se dieron cuenta de que si seguían con su modelo de industrialización, eso no podría ser sostenible en el futuro, básicamente porque no tenían precios competitivos por los costos. Aquí en el Ecuador producir es más caro que en la mayoría de los países vecinos, y eso obviamente tiene implicaciones en cómo llegar al precio final del cliente. Y el cambio fundamental que se hizo fue que ellos cambiaron su modelo de industrialización de productos a un modelo mixto de importación más industrialización, en donde para continuar con su proceso de fabricación van a integrar piezas importadas para poder seguir fabricando, pero también se está haciendo la línea de únicamente vender productos importados. Entonces hay una combinación, una mezcla del negocio industrial con el negocio comercial que básicamente atiende a su principal problema, que era no poder llegar al mercado con precios competitivos. Además, pasaron de atender básicamente un nicho a identificar nuevos nichos de mercado para sus productos y sus capacidades industriales. Esta coyuntura les dio la oportunidad de desarrollar nuevos productos sanitarios y esto, además de permitirles generar una nueva línea de negocios que si bien es de oportunidad, pero está generando ingresos, pero además de eso le permitió usar su inventario de manera de poder ir liquificando esos activos improductivos. En términos de innovación, ¿qué fue lo que esta empresa ha hecho? Y está en proceso, es el desarrollo de nuevos productos con la capacidad industrial que tienen, olvidándose un poquito o dejando de lado solamente lo que ya sabían hacer, sino más bien partiendo de sus capacidades y entendiendo que son muy buenos produciendo, y con esta mezcla del negocio industrial con el negocio comercial, básicamente están en el desarrollo de los productos adicionales o de nuevos productos con la capacidad que ellos tienen. Y los canales, esto es una empresa absolutamente tradicional, o fue una empresa absolutamente tradicional,
y ahora han incorporado el uso de las redes sociales para comercializar específicamente los productos sanitarios de coyuntura. Y ha sido una experiencia muy interesante porque es algo que no lo habían usado y sin embargo eso está generando, como les cuento, recursos de manera recurrente ahora en la coyuntura. Ahora, esto no ocurre solo. ¿Qué acciones fueron claves? Fueron las que tomaron para dentro de este proceso de ajuste de modelo de negocio. En primer lugar, se dio una consolidación de los pasivos con un solo financista en mejores condiciones de plazo y costo. Esto es algo súper importante porque pueden haber negocios que son viables, que tienen la intención de cambiar su modelo de negocio, pero que lo que necesitan es espacio de maniobra. Hace un par de semanas tuvimos un foro relacionado con cuáles son todas las opciones y las alternativas que pueden tener los empresarios para generarse ese espacio de maniobra a través de las distintas opciones que la legislación ecuatoriana preveía antes y ahora con la nueva legislación, producto de la coyuntura que tenemos ahora. Entonces, básicamente, ellos lograron hacer esa reestructuración con un solo financista y en mejores condiciones de plazo y de costo. Además, hicieron un redimensionamiento de la operación con un ajuste de aproximadamente el 30%. Esto es súper importante. Jorge mencionó que el diferir las decisiones y no tomar decisiones a tiempo se vuelve muchísimo más costoso. En parte, esta empresa se demoró algo, quiso evitarlo, sin embargo era algo inevitable a la luz de los resultados que tenían y por esa razón finalmente ya se hizo el ajuste y el downsizing, como digo, en aproximadamente un 30%. Este tema que está mencionado en tercer lugar es terriblemente importante y es que se logró comprometer a la dirección y a la administración. Como les mencioné, las empresas familiares son un poco reacias al cambio y tienen un alto nivel de aversión al riesgo, es decir, a lo desconocido. Todos, de hecho, tenemos ese miedo, esa aversión, depende de los niveles de cada uno. Sin embargo, la familia, los dueños de la empresa, lograron entender que si es que no hacían cambios significativos, no iban a lograr perpetuar el negocio o sostener el negocio a lo largo del tiempo. Y esto es algo que es súper importante porque sin esto es muy difícil tratar de redireccionar el modelo de negocio de cualquier empresa. Y actualmente está en proceso también todo un tema de cambio en la cultura organizacional. Siempre hay que mirar que la organización debe ir caminando junto con los nuevos direccionamientos y normalmente eso no siempre es automático y eventualmente se necesita tomar acciones deliberadas para poder cambiar esa cultura organizacional. ¿Qué es lo que esta empresa ha logrado hasta ahora? Bueno, en primer lugar, como les digo, ya empezó a generar ventas adicionales de estos productos de coyuntura. Además, ha logrado disminuir la presión que tenían sobre el flujo de caja. Esto es una combinación de todas las acciones que se tomaron. Y en este momento ya están en el proceso de negociación de alianzas internacionales, de alianzas con proveedores internacionales, tanto para la comercialización de productos importados como para la provisión de partes y piezas dentro de su proceso productivo. Jorge ahora les va a hablar de un par de casos adicionales. Gracias, René. Pasemos al segundo caso de éxito, en los cuales es un cliente que nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo antes de la cuarentena. Y este cliente es una empresa industrial de consumo masivo, tiene un portafolio de más de 200 ítems o SKUs, y en términos de su go-to-market tiene una venta de distribución directa al canal moderno y a través de distribuidores al canal tradicional. ¿Qué es lo que pasó pre-COVID? Que nosotros ya íbamos viendo en la consultoría que estábamos haciendo los efectos que estaba teniendo el COVID en lo que es Asia y en lo que es Europa. Por lo tanto, si ya se plantearon planes de contingencia para lo que es la planta, personal, ventas, entregas, 2 semanas antes ya se tenían aprobados esos planes para garantizar la continuidad de la empresa porque es una empresa esencial. El proyecto era mantener la continuidad y por eso se mantuvo las operaciones protegiendo y motivando al personal con las acciones que se están mostrando aquí en este cuadro. Y por último, asegurar la entrega a los clientes. No se detuvo. Hubo problemas en términos de entrega, pero no se detuvo las entregas.
El factor importante aquí es la innovación. Se lanzaron 2 nuevos productos durante la cuarentena. Por otro lado, se estructuró en una forma más específica y más ordenada el lanzamiento de nuevos productos para este año y para los próximos, a la vez de que se utilizaron utilitarios para optimizar esos procesos. El resultado es de que las ventas crecieron al igual que su participación de mercado. Y la innovación fue clave. ¿Por qué? Porque ingresaron a una nueva categoría donde los competidores no podían despachar y no podían entregar, no podían producir tampoco. En términos de motivación, el personal de esta empresa tiene una alta motivación por los defectos que se produjeron y por todo lo que se trabajó. No fue fácil. Hubo caos, hubo incertidumbre, hubo mucha presión a que se pare la planta, pero se mantuvo y esos fueron los resultados. Pasemos entonces al segundo caso de éxito, en el cual tenemos una situación diferente. En primer lugar, es otro país, es un país en Centroamérica, es una empresa comercial de entretenimiento que vende licores durante los eventos que organiza. Entonces, tiene ingresos por auspicios y por ventas en eventos. La continuidad del negocio estaba en juego porque cerraron las operaciones totalmente. Además que tuvo que devolver el dinero por eventos que ya estaban prepagados a los clientes. Y de 40 personas redujo a 5 personas para seguir. Pero ¿qué es lo que pasó en el nuevo modelo? El nuevo modelo enfocó a través de un desarrollo en 2 semanas de un web para catas de vino online y venta a través de entregas a los clientes. En paralelo se iba haciendo mejoras porque tenía que seguir operando el negocio. La competencia entregaba entre 48 y 72 horas el producto, mientras que la empresa se aseguró de que se entregue en 24 horas. Y eso significó un cambio con ese número de gente. También el esquema de modelo de negocio, que es un modelo, si ustedes conocen modelos de negocio, es un matchmaker, en lo que junta oferta y demanda. Lo que hizo fue de que el proveedor recibe el pago posterior a la venta, es decir, hay una disminución de parte del flujo de caja y se produce la venta, se entrega el pago al proveedor. En lo que es innovación, que es otro de los factores con los que se trabajó, es de que se ampliaron las categorías y target. Empezamos con hombres, después entramos con mujeres y últimamente con niños. Por otro lado, el diseño del web o marketplace se enfocó a ocasiones de compra. Es decir, parrilla, y aparecen todas las opciones que uno necesita en productos para parrilla. En degustación o lo que es cata, en igual forma aparece esa forma. También se incluyeron productos de salud, porque se tiene previsto de que si es que hubiera un potencial cierre de este tipo de negocios, pueda seguir continuando. Por último, está en este momento en fase beta una versión 2 para expandir el negocio hacia otros sectores que están trabajando. El resultado fue de 0 300 SKUs en el tiempo que estamos en pandemia. Cada semana hay una cata digital en la que se incluye expertos enólogos de la casa productora del vino que se conecta digitalmente. Por otro lado, hay nuevos SKUs que se están incorporando cada semana. Y el cliente, en función de su compra, recibe los nuevos productos que le interesan. Al final, la venta recuperó el 50% de la venta que tenía en meses anteriores antes del cierre total por la cuarentena. En resumen, ¿qué es lo que podemos decir? Que si no te toman decisiones urgentes en estos días, es desastroso en los resultados de las empresas. Por otro lado, la vacuna no va a estar lista sino hasta finales del año en forma optimista. Y Ecuador no está entre los primeros para recibir la vacuna. Por lo tanto, nosotros estimamos que potencialmente estaría a mediados del 2021 o más tarde. Eso significa que nosotros tenemos que trabajar en una forma diferente. Y
Eso significa, además de que su negocio actual, modelo de negocio, tiene que revisarse y tiene que asegurar de que podamos cumplir esa parte. También, si nosotros seguimos haciendo lo que hicimos en el 2019, es prácticamente sentenciar a muerte a la empresa. Tenemos que hacer cambios, no podemos quedar estáticos. Y eso significa 3 aspectos. Manejar escenarios, eso ¿qué es lo que estamos hablando en escenarios? Lo que hemos estado hablando. Adaptar la empresa. Necesitamos expandir la empresa o contraer la empresa en función de los escenarios. Tenemos que ver los ingresos para ver los costos, no a la inversa. Y tenemos que hacer test financieros constantes para ver cómo está la salud financiera de la empresa bajo los escenarios que estamos dando, porque los escenarios cambian y constantemente se van a cambiar durante estos meses que vienen. El cliente cambió y tenemos que hablar de un concepto que se habla mucho en las universidades en Estados Unidos, de Customer Centricity, en la que el cliente es el centro de las decisiones de la empresa. Y tenemos que tomar decisiones en función de eso, no en función de producción, sino en función de cómo el cliente quiere las cosas. Debemos ver cuáles son las tendencias de información del mercado, constantemente estar midiendo todos estos factores. Y el último punto, en términos de la demanda, es de que no todos los consumidores son digitales. No todos los negocios son digitales. Y eso es algo que ustedes tienen que evaluar muy seriamente. A la vez de que tampoco puede irse digitalmente al 100%. Todo negocio tiene que ser evaluado. No hay una receta para eso. El nuevo modelo de negocio es que tenemos que ajustar nuestros modelos a la realidad. Tenemos que reorganizar, automatizar procesos y simplificar. Tenemos que hacerlo más simple en nuestras empresas para ir cambiando y ajustando los modelos. Y por otro lado, los modelos van cambiando, no son estáticos. Se están dando constantemente cambios en función del mercado. Y la última propuesta es de que ustedes busquen ayuda a tiempo. No hay tiempo en este momento. No hay momento para estar esperando. Si nosotros estamos esperando y que ocurran milagros, no va a existir. Los milagros no existen y ustedes ven los tiempos en los cuales estamos hablando. Entonces, de ustedes depende si se toma o no se toma una decisión para ir cambiando la estructura de su modelo de negocio. ¿Qué es lo que podemos decir a continuación? De que BDO les puede ayudar. Revisamos en forma muy general los resultados, hemos visto los resultados de las empresas, de los casos de éxito. La economía decrecerá de acuerdo al Banco Central y al Fondo Monetario el 10%, entre el 7 y el 10%. Banco Mundial dice que Perú decrecerá el 12%, Colombia el 4%, de acuerdo al Banco Mundial. Estados Unidos, el día de ayer, lo anunció el Wall Street Journal, de que empieza su recesión ya declarada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en Ecuador? Vamos a tener una recesión que la vamos a empezar a ver realmente sus efectos a partir del próximo trimestre y el siguiente, de este 2020. Así que depende de ustedes cómo evalúen su modelo de negocio. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo y mucho que tomar decisiones para asegurar la continuidad de la empresa. Ahora Gabriela tiene un mensaje para